el libro de Deuteronomio, Ana, capítulo 6, versos 6 al 9. Yo lo tengo acá. Para colmo, hoy el pastor me tomó prestada la Biblia. Yo decía, ay, me va a agarrar lo que yo tengo. Y no le dije nada, él no sabe nada. Por eso le dije que después vaya a visitar a los chicos, todavía no. ¿Está ahí, Ana? ¿Sí? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Miren, qué importante. Yo tomaba esa palabra porque recuerdo, y bueno, ahora vino Belén, porque ella estaba en el instituto, y ella sabe que lo que yo digo realmente es algo que hemos vivido. Ella era muy chica, como mis nietas, las dos más chiquitas, y buscaba del Señor, las tres. ¿Y qué hacíamos cuando no daba más? Cuando la situación me desbordaba, cuando quería dejarlo todo, cuando me superaban los problemas, cuando lo que más quería era decir, bueno, listo, ya está, esto no cambia más. Entonces derramaba mi corazón delante del Señor, y ¿saben qué les decía así chiquitas como eran ellas? No importa, mañana vamos a ayunar. ¿Y saben qué hacía? Me levantaba, y eso me olvidé de traer, la Biblia con la cual yo abría y leía esta palabra, y se la leía a ellas, que eran muy chiquitas, y les hablaba de la palabra. Por eso esta palabra que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, porque está hablando de los mandamientos, dice, estarán sobre tu corazón, las repartirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Yo qué hacía en ese tiempo? Hubiera querido comprar un mural, pero tallaba en una madera, y el Señor me hablaba y yo tallaba un versículo y lo ponía para que todo aquel que pase vea que mi casa y yo íbamos a servir a Jehová, aunque no lo veía, aunque tuviera todo un desastre, pero yo le creía como viento invisible, porque en ese tiempo había que permanecer, en ese tiempo había que creerle al Señor. Pero en el mientras tanto de Dios, yo a mis hijos los instruía en su palabra. Yo a mis hijas les enseñaba que cuando había un problema, cuando la plata no alcanzaba, cuando no había para tapizar una silla, cuando no había para tener una cocina, había que orar. Y eso siempre fue lo que yo le inculqué. Por eso hoy cuando el pastor hablaba y decía, las pastoras siempre les dice, porque yo le hablo de lo que viví. Yo no le estoy hablando, yo lo comprobé, yo lo vi con mi propia vida. Entonces yo les animo, les cito a creer en la palabra, a confiar. El enemigo te va a mostrar lo que no es, pero instruye al niño en el camino de Dios. Hablarle de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el león anda, el enemigo anda como león rugiente y busca devorarlos, sacarlos de la casa del rey. Pero, ¿qué hablaba el pastor y qué decía hoy del rey? Que su hijo hacía lo que había hecho su padre, que el padre había dejado un legado. Y mire, mi hermano, usted le puede dejar a su hijo un auto, una casa. Lo mejor que le puede dejar es la palabra. Porque si tienen al Señor, lo van a tener todo. Porque Él es eterno. Usted, un día, todos nos vamos a ir. Pero si usted le deja la palabra, si está enfermo, va a clamar y Él lo va a sanar. Si no tiene trabajo, va a clamar y Él se lo va a dar. Lo que Él necesite, porque Él es el dueño de todo.
Y cuando habla esta palabra y dice, ponla como frontales en tus ojos, átalas a tu mano, escríbelas en tu corazón. Tenemos que andar con cartas leídas. No tengo que yo orar solamente en mi casa, en mi cuarto, donde nadie me ve. Yo cuando salgo, todos tienen que saber que soy una hija de Dios. Que cuando me vean, yo no tenga vergüenza. Porque vergüenza puede ser para el mundo, pero para mí, yo creo en un Dios grande, en un Dios poderoso. Tal vez esté pasando una situación difícil, una leve tribulación momentánea, pero ¿qué va a producir en mí? Un mayor peso de gloria, un mayor peso de gloria. Así que yo decía, realmente esta palabra, instruir al niño, qué importante dejar un legado a tus hijos, que ellos continúen lo que vos un día le dejaste. Es muy distinto a que nosotros, muchos de los que están acá, tuvieron que buscar del Señor porque su padre y su madre no buscaron. Entonces tuvieron que empezar a hacer los cimientos. Pero si vos sos el cimiento de tu hijo va a continuar ese legado que vos le dejás, que es muy diferente. ¿Amén? Amén. Y decía que es importante instruir a nuestras generaciones. El Salmo 1:3. Todavía no entramos en la palabra, ya vamos a entrar. Quiero leer acá. Y dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así dice que seremos nosotros, como esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás yo les hablaba en un sermón de podar la planta? Y días pasados yo estaba con mi esposo tomando mate y veía una planta que muchos de los que van a mi casa saben de lo que hablo. Es una planta que era así de chiquitita cuando yo la traje hace 7 años. Y de esa planta saqué muchos hijos. Y le di a mis hijas, a mis nueras, les di, hice plantas, incluso acá había que está allá en la cocina. Todas son hijas de esa planta. Y al principio esa planta era chiquitita, pero ahora la planta, y no miento, porque los que fueron a mi casa saben, supera esta puerta de árbol. Ya no sé dónde la voy a poner. Y yo miraba esa planta y decía, wow, así somos nosotros, cuando estamos plantados junto a las corrientes de las aguas, que nuestra vida da fruto en su tiempo. Esa planta hubo tiempo que parecía que estaba muerta, que le habían agarrado los hongos. ¿Por qué? Porque a veces sufrimos así. Y cuando estamos en la casa del Señor pasamos desiertos, pasamos problemas, tribulaciones. Pero hay una cosa que es importante y es permanecer. Si vosotros permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, dice el Señor. Qué importante que es permanecer, porque si nosotros permanecemos en ese desierto, ya va a venir el tiempo de dar fruto. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Yo les hablaba que a veces, aunque el Señor nos hable de ministerio, aunque el Señor nos hable de muchas cosas, pero ¿qué hacemos? Ay, no me gustó lo que me dijo el pastor, no me gustó lo que me dijo el líder. Y entonces esa plantita la saco y la llevo y la meto en otra maceta. Y al tiempo hay sol, pasa algo, ¿y qué hago? Otra vez la llevo a otro lado. ¿Cómo puede dar fruto? ¿Cómo puede llegar a crecer y hacer ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, que siempre da fruto y siempre está verde? Nosotros debemos de ser esos árboles. Pero para eso debemos permanecer. Es muy importante, porque entonces cuando permanecemos, los frutos los vemos en nuestros hijos, los vemos en nuestros nietos. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero para eso debo permanecer.
obedecer y mantenerme como viendo al invisible, mirando la promesa, aquello que el Señor me dijo, tal vez no vino todavía, no importa, yo le creo, amén. Amén. Proverbios 22:6. Vamos a ver si lo leo de ahí. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y muchas veces yo se los dije, yo me sorprendo. Por ejemplo, cuando Víctor le toca compartir una palabra. ¿Por qué me sorprendo? Cuando Gabito. Porque ellos fueron cuando eran niñitos como mis nietas. Y uno dice, ¿y de dónde sacó? No, yo me acuerdo esa palabra cuando iba a la escuela y me la compartió el pastor, que aquel que fue mi pastor durante mucho tiempo. Entonces, ellos recuerdan la palabra. ¿Por qué? Porque si vos lo instruís desde niño, aun cuando sea viejo, no se va a apartar. Porque esa semilla, tal vez hoy no ves el fruto, pero seguramente en un momento eso va a traer fruto. Amén. Amén. Y ahora sí vamos a entrar en la palabra. Pero recuerde todo esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir. Ahora vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer del verso 1 al 20. ¿Vieron cómo es el diablo, no? Ayer me tocó ir al médico y me dice, ¿estás bien, Anita? Nunca saturaste como hoy, me dice la doctora. Y hoy cuando me levanté me agarró todo el día tosiendo. Pero yo estoy bien. Amén. 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 Bueno, y les decía, capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al 20. Y esta es la victoria, en mi Biblia tiene un título y dice, victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios mío, Dios nuestro, perdón, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que te apartaste de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaida, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis juntos al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó en rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estaba pasando acá en esta situación? Josafat sabía dónde tenía que ir. ¿Y a dónde había ido? Cuando tuvo el problema, cuando le dijeron: nos van a sitiar, nos van a matar, vienen y nos destruyen. No tenemos forma de ir. ¿A dónde fue Josafat? Fue a la presencia de Dios. Fue y buscó ¿a quién? Al profeta. ¿Y por qué le hice la introducción de lo importante que es buscar al Señor? ¿Por qué? Porque Él es el que se encarga de todos tus enemigos, de todos esos que se levantan, de todos los que te sitian, de todos los que te rodean, de los problemas de salud, de los problemas financieros, de los problemas familiares, de los problemas con tus hijos, de los Amón, de los de Moab. Entonces, ¿qué hizo? Fue y buscó ¿a quién? A Jehová. Y entonces a él le pidió: ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros te obedecemos, si nosotros te buscamos, si vos ves que la situación no cambia, no es para abandonar, es para buscarlo más. ¿Qué dice que hicieron? Vinieron los hijos de Coré, de Coat, ¿y qué hicieron? Adoraron. Hoy, ¿qué decía el pastor? Cuando un pueblo le adora, ¿qué es lo que pasa? Hay milagros, hay señales, hay maravillas, porque cuando nosotros le adoramos, Él se manifiesta. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le creemos. Miren, yo siempre decía, yo no sé si yo intercedía porque me gustaba o porque no me quedaba otra. Porque la realidad era que a mí me tenían sitiada de todos lados. Pero yo, ¿qué hacía? Hacía lo que les dije. Y mi hija es la que está, y mi hijo, para dar testimonio de que lo que yo le estoy hablando, porque usted puede decir, ella puede decir cualquiera, total, nosotros no la conocíamos. Pero yo les hablo que con mi vida yo lo hice. ¿Y sabe por qué le animo? Para que usted le crea al Señor. Para que usted le crea, porque el Señor es fiel. Él es Dios de lo imposible. Él es un Dios que lo que usted no vio, lo que no se imaginó, lo que no pensó, lo que usted no creyó que podía pasar, Él en un segundo hace así y lo hace. Pero usted tiene que creerle, usted tiene que permanecer en Él. Hoy
Hoy el pastor decía de los pactos. Y yo le decía, yo recuerdo haber pactado con Dios por mis hijos y por mi esposo. Y yo no lo veía. Y terminaba mis pactos y pasaba un año y pasaban 2. Pero Dios es fiel. Amén. Y yo hoy puedo ver el cumplimiento de la promesa. Puedo ver que ese pacto Dios lo cumplió. Por eso yo le vengo a animar a aquellas que vienen solas, a aquellas que sus hijos no vienen, a aquellas que su esposo no viene. Empiece a verlo en esa silla que está al lado. Empiece a creerlo. Porque tómese de la palabra. Créale al Señor. El Señor es fiel. Y su palabra permanece para siempre. Y decía acá, ¿qué era lo que hicieron? Clamaron a Dios. Le creyeron a Dios. Pero ¿sabe qué hacían? Iban a su palabra. Iban a su presencia. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Y perdóneme, mi hermano, yo con todo el amor de Dios en esta noche se lo tengo que decir. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no vamos a su presencia. ¿Saben lo que pasa? Que no leemos su palabra. Y nosotros podemos llorar mucho, pero a Dios no lo conmueve nuestras lágrimas. Nosotros tenemos que declarar la palabra. ¿Qué es lo que dijo Josafat? Somos tus hijos. Tú nos trajiste. Tú eres el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el hacedor de todas las cosas. ¿De qué le hablaba? La palabra. Porque no es porque yo grite que el enemigo se va a ir de mi vida, me va a dejar de atacar, sino porque yo declare su palabra. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Andate, yo soy el Hijo de Dios. No. Escrito está. Escrito está. Cada vez que el enemigo venía le decía, escrito está. Usted tiene que empezar a leer la palabra, a declarar la palabra, para que el gobierno de Dios sea establecido. Usted tiene que declarar la palabra. Usted tiene que orar. Usted tiene que ayunar. Porque Josafat, cuando se encontró con el problema, ¿qué hizo? Hizo ayuno. Convocó al pueblo. Clamó, buscó el rostro de Dios. Buscó al profeta. Empezaron a adorar. Y cuando adoraron, el Espíritu de Dios descendió sobre el profeta. Y el profeta le dijo, esta no es tu guerra. Esta no es guerra de ustedes. Mía es la batalla. Mía es la venganza. Y eso es lo que el Señor le dice a muchos en esta noche. Aquellos que leen, aquellos que claman, aquellos que ayunan y todavía no vieron la respuesta. El Señor le dice, mía, 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 mía es la guerra. No es tuya. No temas, no tengas miedo a los que vienen a sitiarte. Porque vas a salir y no los vas a ver. Aleluya. Y seguimos leyendo. Del 20 al 26, que dice Josafat, ellos salían, entrando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, estad seguros, creed a sus profetas, esto me habló el Señor, y seréis prosperados. Porque a veces nosotros creemos al Señor, pero vienen, nos sueltan una palabra y nosotros no la creemos. Y si yo no creo la palabra profética, no se va a cumplir. Pero no porque Dios no te la soltó, sino porque vos no la tomaste. Y dice, creed a los profetas y seréis prosperados. Y acá vamos a ver con la palabra cómo fue prosperado el pueblo de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, que alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y
se mataban unos a otros. ¿Saben qué es esto? Esos enemigos, esos que se levantaron, esos que estuvieron en contra tuyo, dice el Señor, se van a matar entre ellos mismos. Ellos no tuvieron que mover un dedo. Sí tuvieron que adorar, alabar. Claro, ¿qué hicieron? Adoraron. ¿A quién? A Jehová. Y dice, y cuando comenzaron a entonar, le dije, se mataron unos a otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían entre ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el monte de aquel lugar paraje del valle de Beraca hasta hoy. ¿Qué dice? Yo decía, creed a Jehová, creed a los profetas, seréis prosperados. ¿Qué había dicho el profeta? Tomen la palabra. El Señor les va a dar la victoria. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero el Señor en esta noche dice, le crees al Señor, Él te va a dar la victoria. Le crees a los profetas, vas a ser prosperado. Dice que tuvieron 3 días. Miren, si no eran prosperados. No fue que, bueno, se mataron, listo, quedamos solitos nosotros. No, había joyas, había riquezas que estos mismos tenían. Y dice que les llevó 3 días juntar el botín. Imagínense, eso es lo que vos no te imaginaste, lo que vos no se te ocurrió. Es lo que Dios te va a dar en este tiempo. Algo sobrenatural, algo que vos no podés dimensionar, ni podés pensar, ni siquiera imaginarte. Vas a estar juntando las riquezas que Dios tiene para vos, pero tenés que creerle. Amén. Amén. Y dice que aquel lugar, ¿cómo lo llamaron? El Valle de Beraca. Y hasta hoy se llama así. ¿Y qué significa? Bendición. Bendición. Y eso es lo que Dios quiere darte. Yo lo tomaba para nuestras vidas. Esta semana fuimos con el pastor y compramos 25 sillas. Nadie compra nada. ¿Por qué? Porque todo sube, todo aumenta. Pero los hijos de Dios en este tiempo tienen la oportunidad de comprar cuando nadie compra. Pero tenemos que creerle. Tenemos que animarnos a hacer lo que Él dice. Porque si le creemos a Él, no importa que el dólar suba, no importa lo que pase, el Señor te bendice, el Señor te va a dar lo que vos estás esperando. Pero tenés que creerle. Porque este es un tiempo donde va a haber un mover de Dios tan grande, pero tan grande, que vamos a ver las señales, las maravillas. ¿Cómo se va a ver? El mundo va a ver. Estos locos, ¿cómo hacen? Si nadie tiene trabajo, si nadie puede comprarse, mirá cómo están, mirá cómo prosperan. Porque Dios lo hace. Porque Él te dice en esta noche, no te preocupes, no es tuya la guerra. Soy yo el que voy a destruir a todos los que te rodean. Y va a ser tan grande la bendición que vas a estar 3 días juntando el botín. Amén. El libro de Job, capítulo 8, para terminar, del 5 al 7. Tenía acá. ¿Está ahí? Si tú de mañana buscares a Dios,
rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Amén. Eso es lo que Dios le dice a la casa. Eso es lo que Dios te dice. Aunque tu principio haya sido pequeño, si tu corazón fuera recto, si tú me buscas de mañana, si tú oras, si tú te manejas en los principios de Dios. Por eso le hablaba de las bendiciones. Por eso le hablaba de tener en las tablas del Señor en nuestro corazón, de tenerla escrita en el frontal de nuestra mente, de ser esas cartas leídas, de dejar legado a nuestros hijos, de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque Dios te va a pedir cuenta de lo que haces con tus hijos. Porque tus hijos no son tuyos, tus hijos son prestados, son de Él, pero Él te va a pedir cuenta. Si lo instruye, si que decíamos hoy, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, podrá irse, podrá como el hijo pródigo malgastarlo todo, pero un día va a volver en sí y va a decir: yo tengo que ir a la casa de mi padre. Pero si vos lo buscas, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y tomá lo que hizo con Josafat. Estuvo 3 días juntando la recompensa. El Señor lo va a hacer. Solo que tenés que creerle, iglesia. Si el Señor te habló, yo te invito a que te pongas en pie en esta noche.